¿Alguna vez han pensado en el delicado hilo del que penden nuestras vidas? No me refiero a la vida y la muerte, no. Me refiero al hilo casi invisible de la normalidad, ese que nos mantiene cuerdos, que nos hace creer que el mundo funciona bajo un conjunto de reglas predecibles. Un día sigue al otro, el sol sale, la noche cae. Pero, ¿qué sucede cuando ese hilo se tensa hasta casi romperse? ¿Qué pasa cuando la realidad, tal como la conocemos, parpadea y te muestra por un segundo lo que hay detrás? Si te gustan las historias que desafían la razón, esas que se quedan contigo mucho después de que terminan, entonces has llegado al lugar correcto. Te pido que te suscribas al canal, que actives esa campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una anécdota. Es la crónica de la noche en que el hilo de mi normalidad se rompió para siempre. Y antes de sumergirnos en la oscuridad, me gustaría saber desde dónde me acompañas. Déjame en los comentarios tu país y la hora exacta en que estás viendo esto. Me fascina crear esta conexión global a través de nuestras experiencias. Ah, y un último favor. Si estás en tu celular, ese aparato que nos conecta a todo, desliza el dedo hacia arriba en los comentarios y deja un emoji de una vela. No sé por qué, pero dicen que ayuda a que estas historias lleguen a más almas curiosas que, como nosotros, buscan respuestas en las sombras. Ahora sí. Apaga las luces si puedes. Ponte cómodo, porque vamos a viajar juntos a una carretera solitaria, en una noche que empezó siendo absolutamente ordinaria y terminó siendo otra cosa. Todo comenzó con el zumbido monótono de los neumáticos sobre el asfalto gastado. Era una de esas noches de martes que no tienen nada de especial. El tipo de noche que olvidas al día siguiente. Volvía del trabajo, más tarde de 1900, lo habitual. Tras una de esas jornadas que te exprimen hasta la última gota de energía y te dejan con la mirada perdida y el cuerpo pidiendo a gritos el descanso. Para evitar el tráfico de la autopista principal, tomé una decisión que ahora, en retrospectiva, parece haber sido el primer movimiento de una partida de ajedrez jugada por una mano invisible. Giré el volante y me adentré en la vieja carretera, Estatal 87. La 87 no es una carretera para los impacientes. Es una serpiente de asfalto agrietado que se retuerce entre colinas dormidas y campos que durante el día son verdes y apacibles, pero que en la noche se transforman en océanos de negrura. No hay luces, no hay casas, no hay señales de vida por kilómetros. Solo estás tú, la máquina que conduces y el túnel de luz que tus faros perforan en la oscuridad impenetrable. ¿Conocen esa sensación de hipnosis que produce conducir de noche por un lugar así? La línea discontinua del centro se convierte en un pulso rítmico y tu mente empieza a divagar. Piensas en las facturas, en lo que vas a cenar, en esa conversación incómoda que tuviste por la mañana. Pensaba en todo eso, en la absoluta y bendita banalidad de mi existencia. Mi única compañía era el suave murmullo de una estación de radio que apenas se sintonizaba. Una voz lejana hablando de algo sin importancia. Fue entonces cuando lo vi, al principio. No era más que una mancha oscura en el borde de mi visión. Una imperfección en la monotonía de la noche. ¿Un animal? ¿Un ciervo quizás? Reduje la velocidad instintivamente, mis nudillos blanqueándose sobre el volante. No quieres atropellar a un animal en medio de la nada. Pero a medida que me acercaba, la forma se definía. No era un animal. Era humana. Una figura alta, delgada y completamente inmóvil al borde de la carretera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién, en su sano juicio, estaría parado aquí, a estas horas, a kilómetros de cualquier pueblo? El primer pensamiento es el peligro. Una trampa. Una emboscada. Es el instinto de supervivencia que grita desde lo más profundo de nuestro cerebro. Pero algo no encajaba. La figura no se movía, no hacía señas. Simplemente estaba ahí, como si hubiera brotado de la tierra. Con el coche casi detenido, la luz de mis faros la bañó por completo. Y fue ahí cuando el miedo se mezcló con una profunda y desconcertante confusión. No era un asaltante. No, era alguien con el coche averiado. Era una monja, vestida con un hábito negro y pesado, de esos que ya solo se ven en las películas antiguas. Un velo cubría su cabeza y proyectaba una sombra densa sobre su rostro. Estaba de pie, con una quietud que era antinatural,
con las manos juntas a la altura de la cintura. ¿Qué demonios hacía una monja en medio de esta desolación? ¿Se había escapado de algún convento? ¿Estaba perdida? Mi mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas, se aceleró. Tal vez había un monasterio cerca del que yo no sabía. Tal vez su transporte la había dejado. Pero cada explicación lógica se sentía hueca, insuficiente. La situación era demasiado extraña, demasiado perfecta en su rareza. Detuve el coche por completo a su lado. El motor ronroneaba. El único sonido en el silencio absoluto del campo. Por un instante, nos quedamos así. Yo dentro de mi cápsula de metal y cristal, y ella fuera, en su mundo, de quietud y sombras. Bajé la ventanilla del copiloto. El aire nocturno entró, frío, y con un olor a tierra húmeda y a hojas secas. «Hermana, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?», pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado alta en el silencio. Ella giró la cabeza lentamente, con una fluidez que era casi coreografiada. Y entonces vi su rostro, o al menos lo que la sombra del velo me permitía ver. Su piel era de un blanco casi luminoso, como el mármol de una estatua antigua. No tenía arrugas, pero tampoco tenía la lisura de la juventud. Era un rostro sin edad, atemporal. Y sus ojos eran lo más impactante. Eran de un color claro, quizás grises o azules, y parecían contener una tristeza tan vasta y profunda como el propio cielo nocturno. Eran ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de las estrellas. No respondió a mi pregunta. En lugar de eso, se acercó a la ventanilla, moviéndose sin hacer el más mínimo ruido. No escuché el crujido de la grava bajo sus pies, ni el roce de su hábito. Se deslizó. Se inclinó ligeramente y su voz llenó el interior del coche. No fue un susurro, pero tampoco un tono de conversación normal. Fue una voz que se sintió antigua, frágil como el papel viejo, pero con un peso, una resonancia que me caló hasta los huesos. «Llévame a los portones del sanatorio de Monteclaro, hijo mío. Necesito volver a casa». El aire se heló. No fue una sensación figurada. El aire dentro del coche, que segundos antes estaba a una temperatura normal, se volvió gélido. Pude ver mi propio aliento convertirse en una nubecilla de vaho. Un escalofrío violento me recorrió la espalda, no de miedo, sino de una reacción física a ese frío sobrenatural. Y junto con el frío, llegó un olor que no era de la noche ni del campo. Era un aroma a incienso de iglesia, a cera de velas derretida y a algo más, a tierra de sótano, a humedad encerrada por décadas, el sanatorio de Monteclaro. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco de campana fúnebre. No había nadie en 100 kilómetros a la redonda que no conociera ese nombre, y nadie, absolutamente nadie, lo pronunciaba a la ligera. Monteclaro no era solo un lugar, era una leyenda, una cicatriz en el paisaje y en la memoria colectiva de la región, un lugar prohibido. Y en ese instante, todas las historias que había escuchado desde niño sobre ese lugar maldito, volvieron a mí de golpe, con una claridad aterradora, mientras la mujer que me pedía que la llevara allí me observaba con sus ojos insondables. Las historias sobre Monteclaro siempre empezaban de la misma manera, contadas en voz baja por los abuelos en las noches de tormenta o susurradas por los adolescentes que querían probar su valentía. No era solo un edificio abandonado, era un lugar con una memoria oscura y pesada. Había sido construido a principios del siglo XX, en una época de optimismo y fe en la ciencia. Un sanatorio para tuberculosos, erigido en la cima de una colina para que sus pacientes pudieran respirar el aire puro de la montaña. Las fotos de la época mostraban un edificio imponente, de ladrillo rojo, con amplias galerías y jardines cuidados, un lugar de esperanza. Pero la esperanza, en Monteclaro, tenía fecha de caducidad. Con el tiempo y el avance de la medicina, la tuberculosis dejó de ser una sentencia de muerte. El sanatorio, grande y aislado, encontró un nuevo propósito. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. Fue convertido en un asilo psiquiátrico, pero no un hospital moderno. Se convirtió en el depósito de los indeseables de la sociedad. Enfermos mentales, sí,
pero también alcohólicos, rebeldes, personas que simplemente no encajaban. Y las leyendas hablaban de los tratamientos. Palabras como terapia de electroshock, lobotomías y baños de agua helada se asociaban a su nombre. Se decía que los gritos de los pacientes se los llevaba el viento de la colina, y que el director, un tal Dr. Alarcón, creía firmemente que la única forma de curar un alma rota era quebrando primero el cuerpo. Mientras conducía, con la monja en un silencio sepulcral a mi lado, estas historias no eran abstractas, se sentían presentes, vivas, como si el propio aire que respirábamos estuviera impregnado de ese sufrimiento pasado. El fin de Monteclaro fue tan dramático como su existencia. Una noche de otoño, hace más de 60 años, un incendio voraz lo consumió. Las crónicas oficiales hablaron de un cortocircuito, de una tragedia accidental. Pero la leyenda local, la que se contaba en susurros, era mucho más siniestra. Decían que el fuego no fue un accidente, sino una purga, un intento desesperado por borrar los horrores que se escondían tras sus muros, por silenciar para siempre a los testigos de la crueldad del doctor Alarcón. El detalle más escalofriante era el de los desaparecidos. Decenas de pacientes y algunos, miembros del personal, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados entre los escombros carbonizados. Simplemente se desvanecieron. La versión oficial sugirió que huyeron en la confusión. La versión de la gente decía que sus almas quedaron atrapadas allí, condenadas a repetir su sufrimiento en los pasillos quemados. Y entre esas almas perdidas, había una en particular. La hermana Inés. La leyenda de la hermana Inés era diferente. Ella no era una figura de terror, sino de tragedia. Era una de las pocas enfermeras, una monja de una pequeña orden caritativa, que trabajaba en la capilla del sanatorio. Decían que era la única fuente de bondad en ese infierno, que les leía a los pacientes, que cantaba himnos para ahogar los sonidos de las terapias, que trataba a cada uno de ellos no como a un loco, sino como a un ser humano. Cuando el fuego comenzó, la historia cuenta que la hermana Inés se negó a abandonar a los pacientes que no podían moverse. Se quedó con ellos en la capilla, rezando, mientras las llamas lo devoraban todo. Murió con ellos. Un acto de sacrificio que la convirtió en la santa patrona de ese lugar maldito. Su espíritu, decían, todavía vigilaba los terrenos, una presencia triste y protectora, esperando que nadie lo sabía. Y ahora, una mujer que encajaba perfectamente en esa descripción estaba sentada a mi lado. ¿Era ella? ¿Era posible que estuviera compartiendo mi coche con un fantasma, una leyenda encarnada? ¿O era una mujer trastornada, una anciana senil que había adoptado la identidad de la leyenda local? Mi mente racional se aferraba a esta última opción, pero el frío antinatural en el coche y el silencio pesado que nos envolvía me decían otra cosa. Decidí hablar. El silencio era demasiado. Era un silencio que presionaba, que se sentía más ruidoso que cualquier conversación. Hermana, dije, mi voz un poco temblorosa. Es un lugar peligroso. Está abandonado, en ruinas. ¿Está segura de que es ahí a donde quiere ir? Ella no me miró. Mantuvo su vista fija en la carretera que se desplegaba ante nosotros. Una cinta grisácea que nos llevaba cada vez más cerca del corazón de la oscuridad. No respondió. No hizo ni un solo gesto. Era como hablarle a una estatua de hielo. El viaje continuó en esa atmósfera tensa. Cada kilómetro que avanzábamos, el mundo exterior parecía desvanecerse aún más. La señal de la radio, que ya era débil, murió por completo, reemplazada por una estática suave. Saqué mi teléfono instintivamente, buscando la seguridad de la conexión, de la tecnología. No había señal, ni una sola barra. La pantalla del GPS mostraba mi coche como un punto azul parpadeante en medio de un vasto vacío gris. Era como si hubiéramos salido del mapa. Y la carretera misma estaba cambiando. ¿O era mi percepción? Los árboles a los lados parecían más altos, más torcidos. Sus ramas desnudas se entrelazaban sobre nosotros, formando un túnel gótico, como si estuviéramos entrando en las fauces de una bestia dormida. La luna, que antes ofrecía una luz pálida, desapareció tras un manto de nubes espesas que no estaban allí minutos antes. La oscuridad se volvió casi total, rota solo por
el haz de mis faros. Miré de reojo a mi pasajera, y fue entonces cuando noté los detalles, pequeños detalles que convertían lo extraño en imposible. Su hábito, a pesar de haberla encontrado en el borde de un camino de tierra, estaba inmaculado. No tenía ni una mota de polvo, ni una mancha de barro. Estaba perfectamente planchado, como recién salido de una sacristía, y sus manos descansaban juntas en su regazo, sosteniendo un pequeño rosario de madera oscura. Sus dedos eran largos y pálidos, sus uñas estaban limpias y cuidadas. Eran las manos de alguien que no había tocado el mundo terrenal en mucho tiempo. Y el rosario no se movía. A pesar de los baches y las vibraciones del coche, las cuentas de madera permanecían absolutamente inmóviles, desafiando la física. Intenté una vez más. La lógica me gritaba que tenía que haber una explicación. ¿Vive alguien cerca de aquí? ¿Quizás la estoy confundiendo? Conozco la zona, y de verdad, no hay nada en esa colina desde hace más de medio siglo. De nuevo, el silencio fue su única respuesta, pero esta vez sentí algo. No fue una respuesta audible, sino una sensación. Una oleada de tristeza pura y abrumadora emanó de ella y llenó el coche. Era una pena tan profunda, tan desoladora, que sentí un nudo en la garganta. Era el dolor de la pérdida, de la soledad, del anhelo por un hogar que ya no existe. Y en ese momento, lo supe. Dejé de luchar. Dejé de buscar explicaciones lógicas. Acepté la imposible verdad de lo que estaba sucediendo. No estaba llevando a una anciana perdida a un edificio en ruinas. Estaba llevando a un espíritu a su tumba. El resto del camino fue corto. O quizás se sintió corto, porque el tiempo había perdido su significado. Finalmente, la carretera de asfalto terminó y se convirtió en un camino de tierra y grava que ascendía abruptamente por la colina. El coche se quejaba. Las ruedas patinaban buscando agarre. El sonido de las piedras golpeando los bajos del vehículo era el único que rompía el silencio. Y entonces, allí estaban, iluminados por mis faros como los protagonistas de una pesadilla. Los portones del sanatorio de Monteclaro. Hay momentos en la vida que actúan como una bisagra. Dividen tu existencia en un antes y un después. Para la mayoría es el nacimiento de un hijo, un matrimonio, la pérdida de un ser querido. Para mí, fue el sonido de la grava bajo las ruedas de mi coche al detenerme frente a una reja oxidada en medio de la nada. Para aquellos que recién se unen, hemos viajado juntos por una carretera oscura, hemos recogido a una pasajera imposible y hemos escuchado las leyendas de un lugar carcomido por el dolor. Ahora, estamos aquí, en el umbral. Si las historias que te marcan el alma y te hacen cuestionar la realidad son lo que buscas, te invito una vez más a unirte a esta comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada historia es un paso más en este viaje hacia lo desconocido. Y como siempre, quiero saber quién está del otro lado. Dime tu país y la hora en que te encuentras conmigo en este relato. Y, si me acompañas desde tu celular, un último gesto. Desliza hacia arriba en los comentarios y deja un emoji de una llave. Dicen que abre puertas, y estamos a punto de enfrentarnos a una que lleva mucho tiempo cerrada. Estábamos detenidos. El motor del coche, que hasta ahora había sido mi única compañía constante, parecía haber bajado su ronroneo a un murmullo temeroso. Frente a nosotros, bañados por la luz cruda y blanca de mis faros, se erguían los portones del sanatorio de Monteclaro. No eran como los había imaginado. Eran peores, mucho peores. La palabra portones no les hacía justicia. Era una monstruosidad de hierro forjado, negro y corroído, retorcido en formas que simulaban enredaderas con espinas del tamaño de un pulgar. El óxido no era simplemente una capa anaranjada. Tenía tonalidades oscuras, casi púrpuras, como la costra de una herida vieja que se niega a sanar. En el centro, donde las dos hojas se unían, una cadena gruesa y grasienta las mantenía prisioneras, asegurada por un candado que parecía un tumor de metal, hinchado y deforme por décadas de abandono y lluvia. Una placa, casi devorada por el óxido y la hiedra, todavía mostraba fragmentos de letras. Pro. Entr. No hacía falta leer más. El mensaje era inequívoco. El aire mismo parecía gritarlo.
El sentimiento de opresión que había comenzado a sentir en el coche se intensificó hasta volverse casi físico. ¿Alguna vez han entrado en una habitación donde acaba de ocurrir una discusión violenta? Se puede sentir la tensión, la ira residual en el ambiente. Esto era 1000 veces peor. Era como si cada ladrillo de ese lugar estuviera saturado de décadas de miseria. Y esa miseria se filtraba al exterior, envenenando el aire, el suelo, el silencio. El viento soplaba a través de los barrotes de hierro, produciendo un silbido, bajo y melancólico, como el lamento de un alma perdida. Era el único sonido, aparte de mi propia respiración, que se había vuelto superficial y rápida. Fue entonces cuando ella se movió. Después de un viaje en un silencio casi absoluto, el más mínimo movimiento de su parte fue como un trueno. Giró su cabeza hacia mí, lentamente, con esa gracia antinatural que la caracterizaba. Sus ojos claros, que habían estado fijos en el camino, ahora se clavaron en los míos. Y por primera vez, no vi en ellos esa tristeza abrumadora. Vi algo más. ¿Gratitud? ¿Alivio? Su voz, cuando habló, ya no tenía ese peso frágil y antiguo. Sonaba serena, clara como una campana de cristal en el aire helado. «Gracias, hijo mío», dijo. Y una de sus manos pálidas se alzó, no para tocarme, sino en un gesto de bendición. «La caridad ha abierto tu camino. Has mostrado compasión donde otros solo habrían mostrado miedo. Ahora, vete en paz, y nunca, por ninguna razón, regreses a este lugar. La caridad ha abierto mi camino». ¿Qué significaba eso? ¿Era una bendición o una advertencia críptica? ¿Abría el camino hacia la salvación o hacia algo más? Algo para lo que no estaba preparado. Mi mente sobrecargada y agotada no podía procesarlo. Y entonces sucedió lo más extraño de toda la noche. Abrió la puerta del copiloto. El simple acto de hacerlo activó la luz interior del coche, la pequeña bombilla del techo que normalmente pasaba desapercibida. En la oscuridad total de la colina, esa luz fue cegadora. Me deslumbró por un instante, un fogonazo amarillo y cálido que me hizo parpadear instintivamente. Fue un parpadeo. Uno solo. Un movimiento involuntario que no duró más de medio segundo. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. La puerta del copiloto seguía abierta de par en par, dejando entrar el aire frío y el lamento del viento. Pero el asiento estaba vacío. Completamente vacío. No escuché sus pasos sobre la grava. No escuché el roce de su hábito contra el asiento al salir. No hubo portazo. Simplemente pasó de estar allí a no estarlo en el lapso de un parpadeo. La transición fue tan instantánea, tan absoluta, que mi cerebro se negó a aceptarla. Me incliné, mirando hacia la oscuridad más allá de la puerta abierta, esperando ver su silueta alejándose hacia los portones. No había nada. Solo la noche, los árboles retorcidos y el silencio que regresaba, ahora más profundo y aterrador que antes. Había desaparecido. Se había evaporado en el aire como el humo de una vela recién apagada. El pánico, que hasta ahora había sido un nudo frío en mi estómago, explotó. Un terror puro, animal y abrumador se apoderó de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me estiré por encima del asiento vacío. Agarré la manija interior de la puerta del copiloto y la cerré de un golpe que hizo temblar el coche. El sonido metálico y seco fue una profanación en el silencio sagrado de ese lugar. Y al volver a mi asiento, mi mano rozó algo en el lugar donde ella había estado sentada. Algo pequeño, duro y frío. Miré hacia abajo. Allí, en el centro del asiento de tela, descansaba el pequeño rosario de madera oscura que ella había sostenido durante todo el viaje. Por un momento, me quedé mirándolo, hipnotizado. Era la única prueba, la única evidencia tangible de que no me había vuelto loco, de que ella había sido real. Dudé, con el corazón martillándome en las sienes. ¿Debía tocarlo? ¿Debía dejarlo allí? Pero una fuerza, la misma curiosidad mórbida que me hizo detenerme en primer lugar, me obligó a hacerlo. Alargué la mano y lo recogí. El frío fue un shock. No era el frío de un objeto que ha estado en un coche helado. Era un frío profundo,
penetrante, como si el rosario hubiera estado guardado en una cripta durante un siglo. Era un frío que no se sentía en la piel, sino en los huesos. Y en el instante en que mis dedos se cerraron sobre las cuentas de madera, una imagen fugaz, no solicitada, estalló en mi mente. No fue un pensamiento, fue una visión. Vi un pasillo largo y oscuro, con puertas a ambos lados. Escuché el eco distante de un canto triste, un Ave María susurrado, y sentí, por una fracción de segundo, una soledad tan profunda y aplastante que casi me ahoga. Fue suficiente. Grité. No un grito fuerte, sino un jadeo ahogado de puro terror. Solté el rosario como si quemara, aunque estaba helado. Cayó al suelo del coche con un sonido sordo. Ya no había preguntas. Ya no había dudas. Solo la necesidad primordial de huir. Metí la llave en el contacto, girándola con una mano tan temblorosa que fallé 2 veces. El motor rugió a la vida, un sonido profano en la quietud de la colina. Pisé el embrague, metí la marcha atrás con una violencia que hizo crujir la caja de cambios y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas traseras escupieron grava y tierra. El coche se sacudió y giró bruscamente. Por un instante, los faros barrieron, la fachada en ruinas del sanatorio, visible por encima de los portones. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para ver las ventanas. Hileras de cuencas vacías y negras en el rostro de ladrillo del edificio, y en una de ellas, en el piso superior, vi algo, una luz pálida y parpadeante, como la de una vela. ¿O fue solo un truco de mi mente aterrorizada, un reflejo de mis propias luces en un cristal roto? No me quedé para averiguarlo. Conduje, como un maníaco por el camino de tierra, luchando contra el volante mientras el coche se deslizaba y rebotaba. Mi única meta era llegar al asfalto, a la civilización, a la normalidad. No miré por el espejo retrovisor. Tenía un miedo irracional y paralizante de ver su rostro pálido observándome desde el asiento trasero. Podía sentir su presencia, o la presencia del lugar, como una mano fría en mi nuca, instándome a mirar atrás, a quedarme. Finalmente, las ruedas tocaron el asfalto. El coche se estabilizó y aceleré, dejando atrás la colina de Monteclaro y sus secretos. Conduje durante varios kilómetros en un estado de shock, con la adrenalina corriendo por mis venas. Y entonces, tan súbitamente como se había ido, la normalidad regresó. El chisporroteo de la estática en la radio fue reemplazado por el sonido estridente de una canción pop. La voz alegre del cantante sonaba absurda, obscena después del silencio sepulcral que había experimentado. Miré el salpicadero. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Tenía 3 barras de señal. El GPS se actualizó, mostrando mi ubicación, en la carretera 87, como si nada hubiera pasado, como si el desvío a Monteclaro nunca hubiera existido en el mapa. La temperatura dentro del coche volvió a la normalidad. El frío antinatural se disipó como la niebla matutina. Todo era normal de nuevo. Demasiado normal. Y eso era, de alguna manera, lo más aterrador de todo. Era como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que el monstruo te ha seguido al mundo real. Porque cuando miré al suelo del copiloto, allí seguía la prueba irrefutable. El pequeño rosario de madera oscura. Los días que siguieron a esa noche son un borrón. Un borrón de insomnio, ansiedad y una obsesión que me consumía por completo. El mundo diurno, con su sol y su gente y su ruido, parecía una farsa. Un decorado de cartón piedra diseñado para ocultar la terrible y oscura maquinaria que funcionaba justo debajo de la superficie. ¿Cómo podía la gente reír, trabajar, hablar del tiempo, cuando existían lugares como Monte, Claro y seres como la monja de la carretera? ¿Era yo el único que lo había visto? No podía hablar de ello con nadie. ¿A quién se lo iba a contar? ¿A mis amigos? ¿A mi familia? Me habrían mirado con lástima. Habrían sugerido que el estrés me estaba afectando, que necesitaba descansar. Me habrían llamado loco. Y quizás lo estaba. La duda era un veneno que se filtraba en mis pensamientos. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Un episodio psicótico inducido por el cansancio en una carretera solitaria? Pero entonces mi mirada caía sobre el rosario.
Lo había recogido del suelo del coche y lo había puesto en la mesita de noche junto a mi cama. No sabía por qué. Parte de mí quería tirarlo, arrojarlo a un río, deshacerme de esa prueba maldita. Pero otra parte, más fuerte, sentía que no podía, que estaba conectado a él y él a mí. Era mi ancla a la cordura, la prueba de que mi experiencia fue real, pero también era un recordatorio constante. Cada vez que lo tocaba, esa sensación de frío de cripta volvía, aunque más débil. A veces, en el silencio de la noche, mientras lo sostenía, me parecía escuchar un susurro en el borde de mi audición, una palabra o una nota de un canto triste. La obsesión me llevó a la biblioteca local, un edificio antiguo y polvoriento, que olía a papel viejo y a tiempo. Me pasé horas en la sección de historia local, revisando libros y microfilmes de periódicos antiguos. Buscaba cualquier mención del sanatorio de Monteclaro. Encontré muchas. Artículos sobre su construcción, sobre su cambio de propósito. Y luego encontré lo que buscaba. Era un ejemplar del periódico regional, fechado el día después del incendio. La primera plana estaba dominada por una fotografía granulada en blanco y negro del sanatorio en llamas, una imagen apocalíptica de humo y fuego contra el cielo nocturno. El titular decía: Tragedia en Monteclaro, incendio devasta. El sanatorio. Leí el artículo con el corazón en un puño. Hablaba del cortocircuito, de la rápida propagación de las llamas, de los heroicos bomberos. Y luego, en una columna lateral, había una lista. Lista preliminar de personal y pacientes desaparecidos. Recorrí los nombres con el dedo. Eran muchos. Nombres que no significaban nada para mí. Apellidos comunes. Nombres de pila de otra época. Y entonces, casi al final de la lista, lo vi. Un nombre que hizo que todo el aire saliera de mis pulmones. Hermana Inés. Orden de las Siervas de la Caridad. Era real. Ella era real. La leyenda era real. Junto a la lista había una pequeña fotografía de grupo del personal, tomada meses antes del incendio. Forcé la vista para distinguir los rostros borrosos. Y allí, en la segunda fila, estaba ella. Más joven, sí, pero inconfundible. El mismo rostro pálido y ovalado, la misma mirada serena y triste. Era ella, la mujer que se había sentado en mi coche. A partir de ese día, dejé de dudar de mi propia cordura. Pero eso me dejó con un conjunto de preguntas mucho más aterradoras. Ya no se trataba de si había ocurrido, se trataba de ¿por qué? ¿Por qué yo? De todos los coches que podrían haber pasado por esa carretera a lo largo de los años, ¿por qué el mío? ¿Fue pura casualidad? ¿Un encuentro aleatorio en el tejido del tiempo y el espacio? ¿O había algo en mí esa noche? Mi cansancio, mi soledad, mi mente distraída me hicieron de alguna manera más receptivo. Una antena para lo invisible. ¿Creen ustedes que el mundo espiritual necesita una invitación, una grieta en nuestra armadura cínica para poder pasar? ¿Y quién o qué era ella realmente? El fantasma de la hermana Inés, un alma en pena atada a ese lugar de sufrimiento, buscando una última caridad para finalmente llegar a casa. Su serenidad al final, su agradecimiento, parecían sugerirlo. Pero, ¿y si era algo más? ¿Una guardiana? ¿Una advertencia viviente o no viviente sobre los peligros de perturbar ciertos lugares? Su frase, «La caridad ha abierto tu camino», resuena en mi mente. Me bendijo o me marcó, y el lugar, Monteclaro. He llegado a creer que lugares así, lugares donde el sufrimiento humano se concentra de forma tan intensa y durante tanto tiempo, se convierten en algo más que ladrillo y cemento. Se convierten en heridas en el mundo. Lugares donde el velo entre nuestra realidad y otra cosa es peligrosamente delgado. Ella no me pidió que la llevara a un edificio. Me pidió que la llevara al borde de esa herida. Ya no soy la misma persona que era antes de esa noche. ¿Cómo podría serlo? Llevo el conocimiento de que el mundo ordenado y predecible en el que creemos es una ilusión frágil. Ahora veo las sombras de forma diferente. Escucho el silencio de otra manera. Cada vez que conduzco de noche por una carretera solitaria, una parte de mí espera ver una figura oscura esperando en el arcén. Aquel encuentro no me dio respuestas. Al contrario,
Me robó la certeza y me dejó un universo de preguntas sin resolver. Me dejó con una historia que pocos creerían y con una marca imborrable en el alma. El narrador levanta lentamente el pequeño rosario de madera, sosteniéndolo frente a la cámara, y me dejó esto. Un pedazo de madera y cuerda. Un objeto que es a la vez una prueba y una carga. La reliquia de un encuentro imposible. A veces, por la noche, todavía lo sostengo. Todavía siento ese frío inexplicable. Y todavía, a veces, si me concentro lo suficiente, si el silencio es absoluto, creo que puedo escuchar un último susurro llevado por el viento. Una palabra de gratitud desde el otro lado del velo. He compartido mi historia con ustedes, mi verdad. Ahora la decisión, la pregunta final, les pertenece. Piensen en esa noche, en esa carretera, en esa figura solitaria. Pónganse en mi lugar, con el motor en marcha y el mundo conteniendo la respiración. Si hubieran sido ustedes, ¿habrían detenido el coche?